El sol, todavía bajo, doraba el monte. 10 minutos antes, el hombre y su caballo habían cruzado el Abra, internándose en la selva. Ahora, con el machete en la mano, se disponía a limpiar el quinto callejón de su bananal. La tarea era sencilla en cortar las malas hierbas que crecían junto al cerco de alambre de púa. Era cuestión de unos pocos minutos, apenas un instante en la larga jornada del día. Mientras caminaba, resbaló sobre una corteza de madera húmeda. Al caer, el machete se le escapó de la mano. En la penumbra de la caída, con todo el cuerpo suspendido en el aire, sintió un dolor agudísimo, como un pinchazo violento en el bajo vientre. Su mente, aún clara, registró el instante. Fue un segundo, nada más, un segundo de torpeza. Se encontró tendido sobre la hierba, boca arriba, con la vista clavada en el cielo azul que se filtraba entre las hojas de los bananos. El machete estaba allí, a su lado. La empuñadura apuntaba hacia su mano, como si esperara ser recogida. La hoja, sin embargo, estaba casi completamente enterrada, clavada en su abdomen. El hombre intentó levantarse. No pudo, una extraña calma lo invadió. Pensó que el dolor era tolerable, casi inexistente. Bueno, se dijo, es solo un rasguño, me levantaré en un momento. Pero su cuerpo no respondía. Sus músculos parecían haberse desconectado de su voluntad. Podía ver su propia mano, inerte sobre el pasto, los dedos levemente curvados. Podía sentir la frescura de la tierra bajo su espalda, pero no podía moverse. Los pensamientos comenzaron a fluir con una claridad insoportable. Recordó que a las 10:30, su esposa y sus 2 hijos pequeños irían a buscarlo para almorzar juntos. Era una costumbre. Miró el sol. Calculó que serían las 9:30, aún faltaba 1 hora. 1 hora en la que estaría allí, tendido, esperando, pero no podía estar simplemente esperando. Esto era absurdo. Tenía que levantarse, llamar a su caballo, que pastaba tranquilamente a unos metros, y volver a casa. Pero no podía. La conciencia de su inmovilidad se hizo más pesada. Ya he muerto, pensó. La idea le pareció ridícula, casi cómica. ¿Cómo podía estar muerto? Si seguía pensando, podía escuchar el zumbido de los insectos, el crujido de las hojas secas bajo el viento. Podía sentir el leve calor del sol en su rostro. La vida seguía a su alrededor, indiferente, ruidosa, su vida, pero él estaba fuera de ella. Un sudor frío le recorrió la frente. La realidad, cruda y afilada como la hoja del machete, comenzó a penetrar en su mente. No era un sueño, no era una pesadilla. El accidente había ocurrido, había caído, y el machete, su herramienta de trabajo, se había convertido en su verdugo, en su propio machete. La ironía era cruel. Ann comenzó a reconstruir la escena. Una y otra vez, el pie resbalando, el cuerpo desequilibrado, el frío del acero. Recordó el sonido hueco de la hoja al entrar. Fue un instante, un solo instante que había cambiado todo. ¿Y ahora qué? Esperar. Esperar a que su familia lo encontrara así. La imagen se formó en su mente, en su esposa llamándolo, su risa convirtiéndose en un grito ahogado. Sus hijos corriendo hacia él, viendo a su padre tendido en un charco de sangre que él mismo aún no veía, pero que sabía que estaba allí. No podía permitirlo. Tenía que gritar, hacer algo. Abrió la boca, pero ningún sonido salió, tan solo un soplo de aire. Su garganta estaba paralizada. El pánico, un animal salvaje, comenzó a arañar su pecho. Estaba atrapado dentro de sí mismo, un espectador impotente de su propia tragedia. Sus sentidos se agudizaron. El olor de la tierra mojada, el perfume de las flores silvestres, el canto lejano de un pájaro. Todo era tan vívido, tan intensamente real. Era el mundo que conocía, el mundo que había trabajado con sus propias manos. Pero ahora, ese mundo se le presentaba como un espectador. La selva, su hogar, era ahora un testigo mudo de su agonía. Pensó en su caballo. El animal seguía allí, tranquilo,
moviendo la cola para espantar a las moscas. Levantó la cabeza y lo miró. Una mirada vacía, animal. No había comprensión en sus ojos, solo la indiferencia de la naturaleza. Para el caballo, él era solo una forma inmóvil sobre la hierba. La percepción del tiempo comenzó a distorsionarse. Los minutos se estiraban como horas. El sol subía lentamente en el cielo. ¿Serían ya las 10? Su mente se aferraba a ese detalle, al reloj imaginario que marcaba la llegada de su familia, el encuentro que anhelaba y temía con la misma intensidad. Quería que llegaran, que lo salvaran, y a la vez no quería que lo vieran. No así. La conciencia de su propia muerte se volvió una certeza absoluta, una piedra fría en el centro de su ser. Ya no luchaba contra ella, la aceptaba, pero no podía dejar de pensar. Su cerebro seguía funcionando, generando imágenes, recuerdos, miedos. Recordó el día de su boda, el nacimiento de su primer hijo, momentos de una felicidad tan lejana ahora, casi irreal. Vio sus rostros en su mente, tan claros, tan vivos. Les habló en silencio. Les pidió perdón. Mientras el sol alcanzaba su cenit, el hombre escuchó voces a lo lejos. «Era su esposa, papá», gritaba su hijo. Se acercaban. El corazón, o lo que quedaba de él, latió con una fuerza desesperada. Quería gritarles que no vinieran, que se dieran la vuelta, pero estaba mudo. Los pasos se acercaron. Vio a su perro correr hacia él, ladrar y luego callar, gimiendo. Después, la sombra de su esposa cayó sobre su rostro. Vio sus ojos abrirse con horror. Escuchó su grito, un sonido que partió el aire y que él no pudo emitir. Vio a su hijo detenerse, paralizado. Lo curioso, pensó el hombre, es que mientras todo esto sucedía, él podía seguir viendo. Podía ver el cielo, ahora de un azul profundo. Podía ver una pequeña nube blanca pasar lentamente. Podía sentir el peso de la mirada de su esposa sobre él. El hombre estaba muerto, pero, increíblemente, seguía pensando. Y en ese último rastro de conciencia, en ese limbo entre la vida y la nada, comprendió la terrible soledad de la muerte. No era la ausencia de vida, era la vida continuando sin él. Comparte tu reflexión y debatamos sin censura. Suscríbete a Audiolibros Prohibidos. IA para más obras que nunca escucharás en otro lado.